Hola jóvenes, muy buenos días. Estamos una vez más en una clase, hoy día 7 de octubre, la primera clase del mes de octubre. Ya estamos en fase ya terminal, en la fase 3 y pronto entrar ya a la fase 4. Y en términos de actividades, esta semana la profesora Cecilia debería entregarle la guía para 2 semanas, que sería entre la semana del 5 al 18 de octubre. Lunes 12 es feriado. Ya les recuerdo, es una buena noticia, fin de semana largo. Para los que les gusta ahí descansar, el día 12, lunes, es feriado. Así que ahí les entrego una buena noticia para el día de hoy. Tenemos sábado, domingo y lunes. ¿Ya? Y nos queda la semana del 19 al 31, que son las últimas 2 semanas de la fase 3, que ahí trabajaríamos con una guía mía. ¿Ya? El día 4, el domingo que pasó, finalizó la fecha de las guías. Y siempre yo les recuerdo que, para los que están escuchando, siempre digo que si es que usted no entregó la guía, trabájele igual y entréguele igual aunque esté atrasada, ¿ya? Más vale entregar que no entregar, más vale tarde que nunca, ¿ya? Así que esa es mi recomendación para todos, no solamente para mí, sino para todos los profesores y todas las guías que están trabajando, ¿ya? Profe. Sí. A mí me gustaría saber después si es que le llegó mi guía, porque tuve un problema con mi teléfono, entonces no sé si se mandó. Es que lo que pasa es que yo no me metí al Classroom, porque no es como los correos que yo los reviso y te puedo decir llegó o no llegó. Yo me tengo que meter al Classroom y los tengo que revisar. O sea, no te puedo decir si llegó o no llegó. Así que cuando tú te llegue la notificación, o cuando tú en el Classroom veas que está la tarea, ahí tú tienes que identificar si es que la subiste o no la subiste. Eso es importante. Ya, gracias, profe. La Bárbara me pregunta, ¿la clase del 26 no la subirá, solamente dejará en YouTube? Sí, la voy a subir también. Es que no he tenido tiempo para poder subir esa clase. ¿Es del 26 de agosto? ¿Estáis segura? ¿Del 26 de agosto? Sí, profe, porque están solamente hasta el 26 de agosto. De ahí de septiembre no hay nada. No, sí, pues yo la subí, porque tenéis que revisar la lista que yo puse, porque hice una lista que se llama fase 2 y fase 3. Son 2 listas aparte. Si tú entras al canal, tú buscas por las listas, y en las fases están Mira, te lo voy a mostrar. En las fases están... Ya sé dónde me está indicando. Ya, profe, puede ser eso, a lo mejor no la vi ahí. Y están todas. De hecho, está todo lo de septiembre. Mira, y tú te metes al canal y pones lista de reproducción. Y en lista de reproducción está clase fase 3, cuarto A. Y en la clase fase 3 está la última, que es el 23 de agosto. ¿Ya? Y en la fase 2, aquí está, cuarto A, fase 2. Y ahí está la del 5 de agosto, la del 12 de agosto, la del 19 de agosto, la del 26 de agosto, la del 2 de septiembre, la del 9 de septiembre. Ahí están todas. ¿Ya? Y tiene re pocas visitas, así que lo más probable que... Mira, 5 visualizaciones, o sea, 5 estudiantes han visto las clases. Ya, y eso, la idea es que si es que tienen alguna duda, por eso yo las subo, ya, para que las puedan revisar, ¿ya? No, Nick, si no he pasado lista, ahora la voy a pasar, ¿ya? Estábamos conversando con respecto a las guías. Y no sé si está por ahí el Jacob, y no me acuerdo quién más, que me mandó un correo de una de las guías anteriores, de la guía de la fase 2, ya que yo no he podido mandarle una nueva, así que lo que les voy a pedir yo, que descarguen igual esa guía y ustedes mismos le cambien el sueldo base y modifiquen el sueldo base, y con ese nuevo sueldo base, los que quieran me pueden mandar de nuevo esa guía y yo se las corrijo. Para los que no la presentaron también, yo les podría dar esa posibilidad,
¿ya? Por ejemplo, tengo acá, entonces, guía fase 2. De la guía fase 2, 3 y 4, si no me equivoco, son dos guías. Estoy en el tercero A, nada que ver. Cuarto A. Entonces, de la guía fase 2, la última presentaron 21 tareas, ya que se publicó el 22 de septiembre. De la guía fase 2, monto de seguridad social, que fue el último, si no me equivoco. ¿Quién no presentó? Brian Asensio, Benjamín Barraza, Nitsi, Eva, Abimelech, Felipe, Rodrigo, Nayeli, Danixa, Fabián, Christopher, Araceli, Natacha, Mary Rose, Tiare, Baitiare, Yerko, Aileen. Ellos no presentaron por acá. Ahora, si me mandaron el correo, no vamos a tener los resultados acá y van a tener los resultados más tarde y no van a saber en qué se equivocaron porque yo voy a poner el porcentaje de logro nomás. Así que ahí no van a poder tener una retroalimentación. Y en la otra actividad, en esta, en la fase 1, determinar monto de gratificación, hay varios ahí que, bueno, esa ya la corregimos. Estamos. Y ahí lo bueno que acá, por acá, me calcula de inmediato el porcentaje de la calificación. Entonces, ese es el general, que después yo también subo a la planilla de calificación del colegio. Y me aparecen todas las tareas. Bien. Eso, chiquillos. Ya. No tenía idea, Nixie, porque la idea es que vaya informando a mí, al inspector, ¿ya? Perfecto. Ya vamos a pasar la lista para no perder más tiempo. Constanza Alvarado, tengan ahí presente, anotado. Esperanza Antil. Presente, profesor. Gracias. Brian Asensio. Xiomara Viles. Jacob Ayala. Gonzalo Barra. Lo voy a nombrar 2 veces nomás. Benjamín Barraza. Misty Bustamante. Eva Castillo. Abimelech Catalán. Felipe Sea. Rodrigo Chávez. Nayeli Coria. Iskra Encina. Danixa Fernández. Daniela Galleguillos. Fabián García. Bárbara Gómez. Christopher Hurtado. Araceli Leiva. Christopher Martínez. Yuritza Martínez. Nayed Muñoz. Bastián Necul. Presente. David Olivares.
David Olivares, Natacha Oñate, Natacha Oñate, Mary Rose Orelus, Ayelen Peña, Presente. Tiare Retamal, Tiare Retamal, Tiare, me preguntó recién, Tiare, ya. Mirta Rodríguez, Presente. Aileen Rojas, Presente. Valentina Sánchez, Mayra Sepúlveda, Baitere Soto, Yerko Valenzuela, Profe, ¿qué me habla? Tere Retamal está presente, es que se me había apagado el computador. Yerko Valenzuela, Paula Viera, Constanza Villanueva, Constanza Villanueva, Tiare Villarroel, Ailín Villavicencio. Tenemos 27. A mí me puso ausente y estoy presente. ¿Con quién habló? Con la Bai y sí le escribí. Ya. Ah, ahí te vi. ¿Quién más estará por ahí? Profe, a mí, Natacha, sí. ¿dónde andaba? No, es que no sé qué le pasó. Es que como instalé de nuevo la aplicación, me aparece de otra manera. No, es que hubo actualización en la aplicación, por eso Ah, ya no sé cómo manejarla. ahí voy a tener que meter mano nomás. Ya. En la actualización cambió la forma de verlo. El Gonzalo Barra habrá llegado, ¿no? Gonzalo Barra. La Avi tengo ausente. Fabián García, no creo que esté. La Araceli Leiva, no sé si está. El David Olivares. La Valentina, que me escribió. El Yerko, no sé si llegó. La Constanza Villanueva. La Tiare Villarroel y la Ailín Villavicencio. Ahí estamos. 29, 31. Hay dos que están y no me contestan. Ya. Después si despiertan, ahí me contestan. Así es, hay 3 puntitos ahí en la orilla que aparece el chat de la llamada y ahí puedes escribir. Sí, toda la razón. Pero mejor, yo prefiero que abran el micrófono para que hablen. Es más rápido, yo creo, que estar metiéndose al chat y escribiendo. Yo creo que es más rápido. Pues, chiquillos, vamos a partir la clase el día de hoy. Entonces, como les explicaba la semana pasada, era relacionado a lo que es la gratificación sobre los impuestos, ¿ya? Así que muy atentos, si tienen cuaderno para anotar, para escribir, mucho mejor, ¿ya? Idealmente. Y ahí si van teniendo dudas, vayan preguntando al tiro, porque
después me hacen por teléfono, me escriben en el chat y bueno, yo no tengo problema con responderle, pero ahí se ahorraría mucho tiempo, ¿ya? Tienen que revisar los videos también si es que tienen alguna duda, porque ahí está todo el paso a paso, siempre. Voy a tratar igual de hacer videos recopilatorios, porque como vamos a hacer un trabajo final en el mes de noviembre, que es un trabajo de portafolio que va a incluir contrato de trabajo y liquidaciones de sueldo de un par de meses y de unos 10 trabajadores por lo menos, va a ser entonces el trabajo final. Entonces ahí vamos a retomar todo lo que hemos visto del principio, el cálculo de la hora extra, todo lo que hemos visto hasta ahora. Entonces hoy día vamos a ver lo que es el impuesto a la renta, ¿ya? El impuesto a la renta, que es parte de la confección de una liquidación de sueldo. La idea es que de aquí a la próxima semana ya terminemos lo que es, y llegar a lo que es el sueldo líquido. Todavía no llegamos al sueldo líquido en lo que va a recibir finalmente el trabajador. Ya hemos estado ahí el paso a paso para poder calcular la remuneración de un trabajador o trabajadora de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Y el día de hoy el objetivo de la clase es calcular el impuesto a la renta de los trabajadores de una empresa a través de la aplicación de procedimientos indicados en la ley, siguiendo las instrucciones dadas. ¿Ya? Ahí estamos recapitulando lo que hemos visto hasta ahora. La primera parte, ¿cierto? El nombre, el RUT, el sueldo base del mes, año, y el sueldo base, lo que lo vimos. El cálculo de las horas extraordinarias también lo vimos, con varias variantes, digamos. Recordemos que el sueldo base tiene un recargo mínimo del 50%. Y le entregué una hojita, que es lo más común, ¿cierto? Para poder determinar el factor, para poder calcular la hora extraordinaria, ya que es lo más que se utiliza. Solamente nos va a servir con un recargo del 50%. Ahora, si el recargo es mayor, ya tendríamos que utilizar la fórmula, y ahí hay un Excel que yo les diseñé también para ustedes. Las comisiones, es muy fácil. Para los vendedores se multiplica la comisión que está pactada con lo que vendió, con las ventas netas. La gratificación, ya recordemos que la gratificación es el 25%, porque estamos con el artículo 50 de la ley. Por lo tanto, desde ahí lo aprendimos a calcular con el 25% de la base para la gratificación, que sería en el fondo el sueldo base, más la hora extra, más las comisiones, más algún bono que la empresa dé, que sea un bono mensual, un bono de responsabilidad, un bono de reconocimiento, etc. ¿Ya? Y ahí, sumado esos cuatro, yo calculo el 25% de eso y me da la gratificación con un tope de 4,75 ingresos mínimos mensuales, que son alrededor de 126.000 y algo pesos, que sería el tope. Ya de ahí no le puedo pagar más de eso al trabajador. Y sumando todo me daría la remuneración imponible. Después tengo las cargas familiares, que tomo la remuneración imponible y las comparo en lo que es Previred para saber cuánto cuánto deberíamos pagarle por cada carga familiar a ese trabajador. Hay una tabla que el máximo parece de remuneración imponible son como 400 y algo por carga familiar. ¿Qué es una carga familiar? Un hijo o la señora o los padres que estén ingresados en la caja de compensación para poder entregarle este valor. Que es re poco a todo esto, es muy poco. El bono de colación, ¿ya? Y el bono de movilización que da la empresa, que no es imponible, por eso está abajo del sueldo imponible. Sumo el imponible, en el caso de que existiesen cargas familiares ahí, se las sumo, bono de colación, bono de movilización, y me da el total haber, ya que después ese total haber ya no lo voy a ocupar nunca más hasta llegar a lo que es el saldo líquido abajo. Pero sí el de arriba, que es el total remuneración imponible, el TRI, que por ahí alguien me preguntaba qué era el TRI. Ahí está, pues, T, total, R, remuneración y imponible, total remuneración imponible. Ahí en la pantalla le aparece, que es la sumatoria de lo que está arriba en el fondo: sueldo base, horas extras, comisiones, bonos y gratificación. ¿Ya? Bueno, en la primera parte pasamos todo eso. Después, en la segunda parte, lo que hemos visto hasta ahora, vimos lo que era la AFP, ¿ya? El valor a descontar por concepto de AFP. Lo que vimos arriba eran todos los ingresos. Ahora vamos a ver todos los descuentos. En esta segunda parte, todos los descuentos. Descuento de AFP por el tema de la previsión, descuento por salud, ISAPRE o FONASA,
En el caso de ISAPRE, el valor es en UEFs, el valor pactado de ISAPRE. Entonces siempre hay una diferencia con el 7% que puede ser mayor o menor, pero siempre una diferencia. Debería ser mucho la coincidencia que tenga una diferencia cero, pero la mayoría de las veces hay una diferencia mayor o menor. En el caso de que existiese una diferencia menor, tengo que poner una diferencia ISAPRE. Si es mayor, ahí le pongo 0, ¿ya? Siempre. Y para para el sumar el total de descuento, siempre, en el caso de la salud, siempre voy a elegir el valor mayor. O sea, si mi 7% si estoy en ISAPRE y mi 7% es menor al valor pactado, pongo el valor pactado para la suma. En el caso de que mi valor pactado sea mayor, ¿cierto? Pongo el valor pactado. Si es que el valor pactado es menor, pongo el 7%. Siempre, si comparo el 7% y el valor pactado, siempre voy a poner el valor mayor, porque es lo que tiene que pagar el trabajador en el caso de que esté en un ISAPRE. En FONASA es mucho más fácil, porque siempre va a ser el 7% y no hay dónde equivocarse. En el caso del seguro de cesantía, estoy haciendo una recapitulización de lo que hemos visto anteriormente, ¿eh? Así que esto de lo que estoy hablando ahora lo pueden ver en los videos que están ya subidos a YouTube. El seguro de cesantía del trabajador es el 0,6% que se coloca acá. En el caso de que el trabajador tenga un contrato indefinido, es el 0,6%. Si tiene contrato de plazo fijo, es 0, no paga nada. Ya no se le descuenta por concepto de seguro de cesantía. Y hasta ahí quedamos. No sé si hasta ahí, chiquillos, hay alguna pregunta en específico que me quieran hacer ahora. Así, una pregunta súper puntual. De alguna duda así que tengan, que lo podamos resolver ahora. Lo escucho. Nada, vayan anotando porque después me van escribiendo al chat y de repente, si es que estoy muy ocupado, no les voy a responder al tiro. Ya. Entonces, nos vamos a lo que es el cálculo del impuesto a la renta. Ya, vamos a ocupar ahora esa parte de la liquidación. Y nos faltaría solamente la última parte después, que lo vamos a ver, que son el saldo líquido con letra, otros descuentos, el alcance líquido, vale o anticipo, que antes le llamaban el suple o las quincenas a los vales o anticipos, y el saldo líquido, que va a ser lo que va a recibir al bolsillo el trabajador finalmente por concepto de su remuneración. Vamos entonces a lo que es el desarrollo teórico de lo que es el impuesto a la renta de segunda categoría. Y vamos a ver este video que nos va a explicar un poco algunos conceptos que viene desde el Servicio de Impuestos Internos. Atentos. Como sabemos, los impuestos son aportes que los ciudadanos están obligados a pagar por ley para que el Estado disponga de recursos suficientes para financiar necesidades públicas. Un tipo de impuesto que grava los ingresos que perciben las personas, empresas y otras entidades legales es el llamado impuesto a la renta. A su vez, algunos tipos de impuesto a la renta son el impuesto global complementario, impuesto adicional a la renta, impuesto de primera categoría, impuesto único e impuesto único de segunda categoría. Por su parte, los contribuyentes se clasifican tributariamente en la primera y segunda categoría de acuerdo al tipo de ingresos que obtienen. Los primeros reciben rentas del capital y de las empresas comerciales, industriales, mineras y otras. Los segundos perciben rentas del trabajo, como es el caso de los trabajadores dependientes e independientes. Todos los contribuyentes, ya sean de la primera o segunda categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta, tienen obligaciones que por el hecho de desarrollar una actividad económica afecta al pago de impuestos. Ejemplo de estas obligaciones son efectuar inicio de actividades, emitir documentos tributarios, declarar impuestos mensuales y o anuales, etc. Respecto de los trabajadores dependientes, a diferencia de los trabajadores independientes, ejercen su actividad bajo un vínculo de dependencia
es decir, un contrato de trabajo. Además, están afectos al impuesto único de segunda categoría, mientras que los ingresos de los trabajadores independientes están afectos al impuesto global complementario y a partir del año 2018 están obligados a cotizar. Los principales beneficios tributarios de los trabajadores dependientes e independientes son, entre otros, el crédito por gastos en educación, la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria y el ahorro previsional voluntario. Finalmente, aquellas personas que se encuentren obligadas a efectuar la declaración anual de impuestos a la renta, formulario número 22, o reliquidar su impuesto mensual con el fin de hacer uso de los beneficios tributarios mencionados, encontrará una propuesta de declaración confeccionada por el Servicio de Impuestos Internos. Esta propuesta, disponible en sii.cl, podrá ser revisada para aceptarla o modificarla, dependiendo de los montos informados y si estos son considerados como correctos por el contribuyente. Para más información, ingresa a sii.cl. Servicio de Impuestos Internos. Jóvenes, mis recomendaciones cuando vean los videos es que los puedan mirar de manera horizontal, no vertical, porque así pueden ver la pantalla completa, ¿ya? Para los que están desde el celular. Los que están desde el computador, ahí es más fácil poder agrandar la pantalla, ¿ya? Entonces, como dice ahí el Servicio de Impuestos Internos, lo que vamos a ver hoy día, que es el impuesto a la renta, es para todos los trabajadores dependientes, que sería el impuesto a la renta de segunda categoría. ¿Y qué es el impuesto único de segunda categoría? Principalmente es un impuesto directo dado que grava a la renta de aquellas personas que tienen un trabajo dependiente. Ojo, pregunta de ticket de salida. Grava a los trabajadores dependientes que tengan rentas ahí. ¿Y qué es la renta? En el fondo ahí hay muchos expertos que hablan con respecto a lo que es la renta o la utilidad, ¿ya? Por lo tanto, hay una tabla que vamos a ver más adelante que principalmente es que a través de un trabajo, ¿cierto? O de algún negocio, uno recibe una ganancia y eso está afecto a un impuesto. En el caso de los trabajadores dependientes, ¿qué quiere decir trabajadores dependientes? Que dependan de un empleador a través de un contrato de trabajo. Todo trabajador, toda persona que tenga un vínculo a través de un contrato de trabajo va a ser un trabajador dependiente. Ya no puede ser ni empresario, ni dueño de empresa, ni emprendedor, ni trabajador individual, ni trabajador independiente, ni trabajador por cuenta propia. Tiene que ser trabajador dependiente que dependa de una empresa o de un empleador en virtud a un contrato de trabajo. Por concepto de renta se entiende que las remuneraciones percibidas en un periodo por parte de su empleador, ¿ya? De la remuneración. La remuneración se debe pagar de manera mensual. Aquí tenemos otras preguntas. La mayoría de las preguntas del ticket de salida están ahora aquí al principio para que vayan tomando apunte. Recordemos que el impuesto se debe pagar de manera mensual y se aplica una tasa progresiva. ¿Qué significa progresiva? Que va en aumento, ¿ya? Progresiva, que va en progresión. No es regresiva, no va en descenso, ¿ya? Es progresiva, va en aumento. Entonces, desde ahí, ¿qué se entiende? Los que ganen más plata van a pagar más impuestos. O sea, a mayor tu sueldo, mayor va a ser el impuesto, directamente proporcional. Ya no va a pagar lo mismo el que gane 700.000 pesos que el que gane 8 millones de pesos. Obviamente el que gane 8 millones de pesos va a pagar mucho más de impuesto que el que gane 700.000 pesos y en el ejemplo después lo vamos a revisar. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Lo escucho, los leo. ¿Ya? En cualquier minuto ustedes pueden abrir su micrófono y me pueden interrumpir. No hay ningún problema. Y eso va ahí también ticket para la participación. ¿Cómo se calcula el impuesto a los trabajadores? Ahí lo vamos a ver. El impuesto único de segunda categoría es un impuesto directo, ¿ya? Recuerden que en términos de impuestos, el año pasado lo veíamos en gestión comercial y tributaria, que el impuesto, hay impuestos directos e impuestos indirectos, ¿ya?
El IVA, por ejemplo, es un impuesto indirecto. En el caso de este impuesto único, es un impuesto directo. ¿Directo a quiénes? A los trabajadores, que grava las rentas, ¿ya? O sea, que afecta a las rentas de o las remuneraciones de los trabajadores dependientes. Una vez más, lo repetimos, trabajadores dependientes que estén vinculados a una empresa y asociados a lo que es el contrato de trabajo. Por concepto de renta vamos a entender que son las remuneraciones percibidas en un periodo por parte del empleador, y además este impuesto, nuevamente lo decimos, que se paga de manera mensual con tasa progresiva y según la remuneración del trabajador. Eso ya lo habíamos hablado, ¿ya? ¿Cómo se calcula el impuesto a los trabajadores? ¿Ya? Para determinar la base tributable, recuerden que siempre para poder calcular algo, siempre hay una base, ¿ya? Siempre hay una base que yo tengo que tener para poder calcular, ¿ya? ¿Quién me habló por ahí? Me dice Bárbara, profe Nietzsche, ¿qué es un gravamen? Un gravamen es un impuesto, ya principalmente es un impuesto que se aplica, puede ser a un inmueble, a una propiedad, una renta, ¿ya? Obligación o impuesto que se paga sobre alguna persona, sobre un bien, ¿ya? Eso es el gravamen, un porcentaje, una tasa, un impuesto en general. Me quedo con una duda, ¿el impuesto es un impuesto directo o solo a los trabajadores dependientes? Sí, es un impuesto directo, se llama, porque recuerda que los impuestos se clasifican en impuestos directos e impuestos indirectos, ¿ya? Y los impuestos directos, en este caso, afectan a los trabajadores dependientes, ¿ya? Hay impuestos directos que afectan a las empresas, ¿cierto? Ahí lo veíamos en el video también, ¿ya? También afecta a otro tipo a los trabajadores independientes también, ¿ya? Pero en este caso, este impuesto de segunda categoría, impuesto a la renta de segunda categoría, afecta directamente a los trabajadores dependientes. Bien, para poder determinar la base tributable hay que tener considerado los ingresos tributables e imponibles, ¿ya? Ojo que, por ejemplo, ustedes se van a encontrar de repente con alguna empresa que tenga un bono que es imponible, o sea, imponible para la AFP, la salud, pero que no sea tributable, que no esté para la base tributable. Por eso hay que tener mucho ojo en términos de los bonos. Pero en el caso, por ejemplo, que es tributable, es el sueldo base, es las horas extras, las comisiones, la gratificación y los bonos de responsabilidad o bonos mensuales que son tributables. Y esa es la base tributable. En el fondo, la misma remuneración imponible que estamos utilizando también nos va a servir para la base tributable para efectos de nuestro estudio y nuestro cálculo, ¿ya? Entonces tenemos la renta afecta, que para nuestro caso va a ser el TRI, la remuneración imponible, ¿ya? Que es tributable también. Entonces, ¿qué le vamos a descontar para poder determinar la base que vamos a pagar? Le vamos a descontar la AFP, le vamos a descontar el 7% de salud o la ISAPRE, le vamos a descontar el seguro de cesantía. Si tiene algún APB también, un ahorro previsional voluntario, también se descuenta. Y otras disposiciones según la ley, como les decía, el APB, por ejemplo, o algún otro descuento que no sea tributable y se lo tenga que descontar, ¿ya? Ahí usted, cuando vamos haciendo en la práctica, ahí lo vamos a entender de mejor manera, ¿ya? Esto aparece en el artículo 41, perdón, sí, también aparece en el 41 y en el 42, en el número 1, exceptuadas las imposiciones obligatorias que se destinen a la formación de fondos de previsión y retiro. ¿Ya? Esto aparece que se tiene que descontar lo que es AFP, salud, cesantía y otras disposiciones aparecen en el artículo 42 del Código del Trabajo, ¿ya? Descuentos sujetos a las remuneraciones. Este impuesto único de la segunda categoría corresponde a la renta del trabajador y se aplica al sueldo, salario y pensiones de los trabajadores, que es de carácter progresivo, ¿cierto? Van a aumento y se paga mensualmente por aquellas personas que perciben rentas por desarrollar una actividad laboral dependiente cuyo monto exceda las 13
13,5 UTM. ¿Qué son las UTM? ¿Qué me puede decir qué son las UTM? ¿Qué sabe? A ver. No está ahí, a ver. ¿Qué son las UTM? ¿Qué son las UTM? Puntos base. ¿Quién se la juega? No, pues UF es unidad de fomento. UF. Pero la UTM, ¿qué es? La UF es la unidad de fomento. ¿Qué es la UTM? Unidad tributaria mensual. Muy bien, Esperanza Antil. Excelente. Unidad tributaria mensual. Existe lo que es la UTA también. La UTA es la unidad tributaria anual. En este caso es la unidad tributaria mensual. Connie, acuérdame cuando, porque ya pasé la lista, así que por favor, atenta. La unidad tributaria mensual para el mes de septiembre asciende a 50.322, ¿ya? La UTM de septiembre es 50.322. Por lo tanto, si yo calculo, ya recuerden que para convertir la UTM es una simple multiplicación. Cuando llego, ¿cuántos son 10 UTM? ¿Cuántos son 13 UTM? Tengo que calcular el valor de una UTM por las 10 UTM, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? 13,5 UTMs multiplicado por 50.322 me va a dar el valor que está exento. Ya todos los que ganen 679.347 pesos, hasta ahí están exentos. De ahí para arriba van a pagar el impuesto. ¿Ya? O sea, si ganan 680.000, ya tiene que pagar un impuesto a la renta. ¿Ya? Los que están bajo ese valor no pagan, están exentos, como se dice. ¿Qué es exento? Que no paga impuesto. ¿Ya? Por lo tanto, todos los trabajadores que tributan por parte de su empleador generalmente se le indica en la liquidación de sueldo bajo el nombre de impuesto único, ¿ya? El impuesto único de segunda categoría, el IU2C, que se llama también. El IU2C, impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? Entonces, las 13,5 UTM, ¿ya? Recuerden que todos los meses esta UTM varía. La UF, que es la unidad de fomento, varía todos los días. Todos los días va a variar la UF. En el caso de la UTM, como su nombre lo dice, unidad tributaria mensual, cambia todos los meses, ¿ya? Ahí está la UTM para septiembre, UTM para agosto y así, para atrás. Y para adelante creo que no sé si estará ya la de octubre, creo que sí está, ¿ya? En los tiempos de cuando se calcula, no estoy bien seguro, pero lo que lo determina, ustedes pueden ir a la página del Servicio de Impuestos Internos o buscar UTM ahí en Google, pueden poner UTM del mes y pum, les va a aparecer al tiro el Servicio de Impuestos Internos y se van a ir a la página, ¿ya? Así que eso, no sé si hay preguntas, chiquillos, hasta ahora. Si no, ahí ustedes ya saben. Vamos a ver un segundo video para que nos vaya quedando más claros los conceptos. Centro de Conocimiento Tributario. Introducción al Impuesto Global Complementario. El sistema tributario chileno contempla una serie de impuestos que se clasifican en directos, que gravan las rentas generadas por los contribuyentes en un determinado periodo, e indirectos, que gravan principalmente las transacciones económicas y el consumo. Entre los impuestos directos se encuentra el impuesto global complementario, tributo de carácter personal, global y progresivo, que se declara y paga una vez al año a través del formulario 22 por las personas naturales con domicilio o residencia en Chile. Según las normas vigentes, hasta el 31 de diciembre de 2016, este impuesto gravaba, dependiendo del caso, las rentas percibidas y devengadas por los contribuyentes, con una tasa progresiva que comenzaba con un tramo exento hasta llegar a una tasa máxima del 40%. La reforma tributaria introdujo cambios en esta materia, entre los que destacan la disminución de la tasa máxima de este impuesto a un 35%, equiparándola con la del impuesto adicional, y la incorporación del concepto de renta atribuida como parte de la base afecta al impuesto global complementario, en el caso de los propietarios, socios o accionistas de empresas acogidas al régimen 14A o 14 ter letra A de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Los impuestos en Chile cambiaron, la forma de entenderlos también.
Bien, como decía entonces, ese video ahí explicaba también lo que es el impuesto indirecto y los impuestos directos. Principalmente el impuesto indirecto está asociado a lo que es el IVA, el impuesto a los combustibles, al tabaco, a los alcoholes. Y el impuesto directo a los impuestos de primera, segunda categoría. En el caso de este tipo de impuestos es un impuesto de segunda categoría, ¿ya? El global complementario y segunda categoría. Ojo, no se vayan a confundir porque ahí decía que se declara en el mes de abril, ¿cierto? Pero, sin embargo, para los trabajadores se le descuenta todos los meses, ¿ya? Lo que es el valor por concepto de este impuesto, ¿ya? Y al final, en el mes de abril hay que ver si el trabajador tiene otras rentas por otro medio. A lo mejor este trabajador puede ser dependiente, pero también puede tener negocios, por ejemplo, compra de acciones o otras cosas. Por lo tanto, su ingreso, su renta puede aumentar, ¿ya? Y desde ahí a lo mejor puede que falte pagar al fisco impuesto o le devuelven impuesto también, que también está esa opción. ¿Ya? Es importante poder hablar de lo que es la actualización de los datos. Siempre estos tres términos, la UTM, la UTA, la UF y el IPC, están asociados porque son indicadores, ¿ya? El IPC, ustedes bien saben que es el que lo vimos el año pasado y lo expliqué largamente en clase, que el IPC es el índice del precio al consumidor, ¿ya? Y nos va a medir lo que es la inflación. La inflación es cuando aumentan o disminuyen los precios de los productos de una canasta familiar promedio, ¿ya? La UTM, que lo dijimos recién, que es la unidad tributaria mensual, que nos va a servir para poder establecer los tributos, en este caso los impuestos. Recuerden que un impuesto sin tributo, ¿qué es un tributo? Es un pago al Estado para que el Estado pueda distribuir después y lo pueda gastar en lo que es el gasto público, salud, em, educación, y en todos los ítems infinitamente ítems que tiene el gobierno para gastar plata, mal gastar plata o gastar plata, en eso, ¿ya? Y uno de lo que se recauda para el fisco sería este impuesto, ¿ya? Además del IVA y otros impuestos también que existen, ¿ya? Por lo tanto, la UTM y UTA son unidades tributarias, una es mensual y la otra anual. Y la UF, que por ahí alguien la nombraba también, que es la unidad de fomento. La unidad de fomento principalmente va cambiando día a día y me va a servir para calcular algunas cosas, como por ejemplo los topes de la salud, el tope de la FP. También la UF se ocupa para los créditos hipotecarios. Si ustedes bien han escuchado también cuando ustedes se compran una casa, ustedes al banco lo que piden crédito hipotecario y se los dan en UFs y ustedes van pagando tantas UFs mensuales, ¿ya? Obviamente que eso se traduce a pesos, ¿cierto? Una UF tiene un valor, por lo tanto 10 UF ahí lo multiplico y es lo que tengo que pagar como dividendo para la casa. Generalmente las casas se venden en un UF y otras cosas también, ¿ya? Pero para nuestro efecto de estudio, la UF la vamos a ocupar para utilizar los topes, principalmente eso. Y para utilizar el impuesto a la renta vamos a utilizar la UTM y la UTA. ¿Qué tiene que ver el IPC con todo esto? Que la UF, la UTM y la UTA se van reajustando de acuerdo al IPC, al factor, al porcentaje de IPC. Por lo tanto, la UF va a subir o va a bajar dependiendo del IPC. Si hay un IPC negativo, la UF va a bajar de precio. Si hay un IPC positivo, la UF va a subir, va a ir subiendo. En este caso, no sé si el IPC último debe haber sido del 2, y algo por ciento, por ahí debe estar. Por lo tanto, la UF diariamente va a ir subiendo, ¿ya? Ahí hay una base, un cálculo, pero eso no lo vamos a ver en este momento. Ahora hay una tabla para el cálculo, para el monto del cálculo del impuesto único de segunda categoría, que esta tabla también la idea es que ustedes siempre la tengan. Ahí aparece, ahí tengo yo una dirección que se las voy a copiar en el chat también, en donde pueden ustedes obtener esta información, que es la tabla para calcular el impuesto único de segunda categoría. ¿Ya? Y esta tabla, si ustedes ven, está reflejada en un UTM, ¿ya? Y ustedes mismos también con un Excel, a través de estos factores, ustedes podrían convertir esta tabla en pesos,
¿ya? En este caso la tabla está en UTM y si yo multiplico cada uno de estos factores de UTM por el valor de una UTM, esta tabla yo la puedo convertir en pesos, ¿ya? Menos el factor sí, porque ese factor lo vamos a utilizar para multiplicar el impuesto, que ahí se los voy a enseñar, el paso a paso, ¿ya? Entonces le estoy copiando lo que es el link, lo copio ahí y se los voy a pegar en el chat, ¿ya? Se los pegué en el chat y se los estoy pegando también en el WhatsApp para que los puedan ver. ¿Ya? En el chat y en el WhatsApp se los copié y ustedes van a poder ver esta tabla, que pueden acceder a esta tabla de manera mensual, ¿ya? Y ahí está la tabla quincenal, también ahí les voy a mostrar después la página, pero esta tabla nos va a servir para poder calcular, ¿ya? Y ahí yo se las convertí en pesos, ¿ya? En pesos y se aplica para calcular en conformidad a lo dispuesto al artículo 42-43 de la ley de renta. Esto aparece en la ley de renta, no en el Código del Trabajo, ¿ya? En otro librito, ¿ya? Y esta sería la tabla de septiembre del 2020, ya para poder determinar los montos. Yo utilicé la UTM de septiembre, por lo tanto, tenemos acá el monto de la renta líquida en imponible, el TRI, digamos, el TRI en pesos. Por lo tanto, el que gane entre 0 pesos hasta 680.022 está exento, o sea, paga 0 impuestos. Y ya los que ganen 680.000 pesos, 22 0,01, o sea, ese 0,1 es difícil que no lo podamos calcular, pero generalmente ahí los que ganen 680.023 pesos hacia arriba ya, para ponernos más exactos, ahí ya va a pagar el 0,04, que es un factor, no es un porcentaje, ¿ya? No sé, si es que no está el símbolo porcentaje, es un factor, es un decimal, ¿ya? Si hubiese tenido ese valor 0,04, un signo por ciento, ahí ya tendríamos que haberlo dividido por ciento, pero esto ya está reflejado en un porcentaje, ¿ya? Y en la cuarta columna que ustedes están mirando, donde dice cantidad a rebajar en pesos, ese es el valor que yo le voy a rebajar. Ahí yo les voy a enseñar cómo utilizar esta tabla, pero lo que tienen que tener claro es que hay rangos de sueldo. Cuando inicie y cuando termine, hay un factor que lo voy a utilizar para la multiplicación y una rebaja que ese valor lo voy a utilizar para restarle eso a lo que me arroje la multiplicación de ese factor, ¿ya? Que lo vamos a explicar de inmediato. Vamos a hacer, entonces ahora vamos a ir al desarrollo práctico. Ya tuvimos el desarrollo teórico arriba, de qué se trataba, de qué se trata el impuesto y todo. Vimos la tabla y ahora vamos a ponernos manos a la obra a poder calcular. ¿Bien? Entonces, tenemos lo que es el TRI. Todos saben ya qué es el TRI, que es el total remuneración imponible, cómo se obtiene. Recuerden que de la suma del sueldo base, horas extras, comisiones, gratificaciones y algunos bonos, y ahí me da el TRI, que en este caso este trabajador tiene 1.800.600 pesos de TRI, ¿ya? Y también yo le calculé la AFP modelo, le calculé el 7% de FONASA y el 0,6 de cesantía. Y la suma de estos tres descuentos por concepto de AFP, salud y cesantía me dio 330.771, como ustedes lo están mirando ahí. ¿Ya? Voy a seleccionar un lápiz, a ver si lo puedo. Ya. Entonces por acá tenemos lo que es el TRI, ¿cierto? Por acá tenemos lo que es la suma de los descuentos previsionales, AFP, salud y cesantía. Y ahora nos vamos a ir hacia acá, para que ustedes vean. Entonces tenemos el TRI acá. Tenemos las leyes sociales, que son la suma, ¿cierto? De esto. Esas son las leyes sociales, la suma de AFP, FONASA y cesantía. Aquí un detalle. Si es que es ISAPRE, aquí le voy a sumar el valor mayor. Si es que el 7% es menor al valor pactado, le pongo el valor pactado.
Si es que el 7% es mayor al valor pactado, pongo el 7%. Siempre el valor mayor. En el caso de ISAPRE. En el caso de FONASA, fácil. Siempre el 7%. No hay ninguna diferencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago acá? Resto. Le voy a restar al TRI. ¿Ya? No encuentro el puntero. Ahí está. Al TRI le voy a restar las leyes sociales o los descuentos previsionales que le llamo yo. Lo resto y me da ese valor. Me da 1.469.829 pesos. ¿Ya? Esa sería la base para poder calcular el impuesto a la renta. Entonces, ¿qué hago? Yo vuelvo a la tablita anterior, y ahí lo voy a utilizar. ¿Qué hago? Tengo 1.469.829. Aquí en línea, 1.469.000. 1.469.000. Por lo tanto, está en la segunda tabla, en la segunda línea, o sea, acá. 1.469.000 está aquí. ¿Ya? Y me acabo de dar cuenta de un error, porque el factor para esta línea es 0,04. ¿Ya? Y lo acabamos de calcular para 0,08. Aquí ese error es 0,04. ¿Ya? Pero para no cambiar los datos, voy a ocupar eso. Voy a ocupar eso igual. ¿Ya? Porque lo más probable es que no haya cambiado ese valor anteriormente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Qué represento? 1.469.829 multiplicado por el factor me va a dar 117.586. Me dio ese valor. ¿Ya? Y recuerden que hay una rebaja al impuesto, que es la tablita que aparece aquí, ¿cierto? La rebaja al impuesto. Como ocupé el 0,8, la rebaja yo le puse S, que es 87.647. Por lo tanto, ¿qué es la rebaja en el fondo? Es un descuento, ¿ya? Que son 87.560. Entonces, ese valor menos ese valor y me da un resultado de impuesto a pagar de 30.026. O sea, una persona que tenga un TRI de 1.800, de 1.800.1.600 pesos va a pagar un impuesto a pagar de 30.026 pesos. ¿Ya? ¿Cómo lo reflejamos acá? En la hojita de la liquidación de sueldo, aquí tenemos entonces el 1.800.000 pesos de impuestos de TRI, menos los descuentos previsionales, que ahí aparece ahí, y la remuneración neta en el fondo, que es la base para el cálculo, y eso lo voy a multiplicar por el factor, y me va a dar ese valor. Y después voy a la tablita, veo cuánto le voy a rebajar, y sería ese el impuesto a pagar. ¿Ya? Ese sería el impuesto a pagar que le voy a descontar en la remuneración al trabajador. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? Profe, vaya un poco más lento, es que estoy anotando. Ah, ya, pero tranquila, porque, profe, yo no veo su pantalla. Ahora recién, Nietzsche. No te creo. Ya. Vamos a ver un video en cual explica, ¿ya? Sí, dame un minuto, Jacob. Ahí vamos a volver. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tengo un video y no sé por qué no se reproduce. Voy a verlo de acá. Espérenme.
calcular el impuesto único. ¿Qué es el impuesto único? Entendamos el impuesto único como un tributo de carácter obligatorio impuesto unilateralmente por el Estado, que se traduce en el pago mensual de quienes perciben una remuneración en forma dependiente y cuyos montos exceden las 13,5 unidades tributarias mensuales. Para el mes de marzo, la unidad tributaria mensual correspondía a 50.021,5. Ejemplo, los 50.021 los multiplicaremos por las 13,5 unidades tributarias mensuales para obtener el monto de la remuneración a analizar, lo cual nos da los 675.283,5. El trabajador que perciba esta renta está obligado a el pago del impuesto único. Ahora, veamos cómo se calcula el impuesto único. Primero, para realizar el cálculo debemos de considerar el monto imponible en la remuneración. Segundo, descontaremos todos los descuentos previsionales del trabajador, ya sea el aporte en salud, AFP, AFC y si existiese alguna APB. Tercero, se debe considerar la base tributable. Les dejo acá el link para que puedan revisar y obtenerlo desde la página del Servicio de Impuestos Internos. Acá le hemos colocado una tabla, que es la tabla que entrega la página del Servicio de Impuestos Internos. Acá está la tabla correspondiente a el mes de marzo 2020, que es la misma que pueden obtener a través del link que anteriormente les indicaba. Cuarto, una vez realizados los descuentos legales a nuestro monto imponible, el monto final lo multiplicaremos por el factor exento que corresponde en la tabla, pasando a descontar la rebaja indicada a la misma. Para nuestro ejemplo, consideraremos a un trabajador que mensualmente tiene un avance imponible de 1.524.465. Tenemos nuestro monto imponible de 1.524.465. Realizamos los descuentos legales, ya sea en salud, utilizaremos el 7% para nuestro ejemplo, la AFP y la AFC, el cual nos da un total en descuentos legales de 290.259, llegando así a un monto final de 1.234.206. Una vez que tenemos este monto final, vamos a nuestra tabla y ubicamos nuestro monto final en qué tramo se encuentra de la renta líquida imponible. Para nuestro caso se encuentra en la segunda categoría, que va desde los 675.283,51 hasta 1.500.630. Nuestro monto final quedó en 1.234.206, por lo cual aplicaremos el factor correspondiente al 0,04 y rebajaremos, le descontaremos la cantidad a rebajar de 27.011,34 indicado en nuestra tabla. Siendo así, el trabajador se le realizará un descuento de 22.356,9 respecto al pago del impuesto único. O sea, su monto a tributar serían 22.356,9 pesos. Les dejamos aquí algunas consideraciones. El monto descontado siempre se debe informar en la liquidación. Segundo, el impuesto único debemos entenderlo que es un tributo progresivo, ya que depende netamente del salario percibido mensualmente por el trabajador. Si el salario del trabajador aumenta, el impuesto también aumentará con él. Tercero, el impuesto único también es aplicable a los pensionados, rentas accesorias y complementarias, considerando que la persona perciba más de 13,5 unidades tributarias mensuales.
Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Bien, joven, ahí la señorita entonces explicaba también el paso a paso, para que lo tengan ahí, quedó grabado, está ahí también para que lo puedan revisar después. Y vamos a ver un ejercicio, nuevamente un ejercicio completísimo, ¿ya? Que lo vamos a revisar ahora, ¿ya? Entonces, vamos a partir desde el principio, o sea, con el nombre del trabajador, el RUT, el sueldo del mes y todo lo que hay que llenar. Ya, en este caso, el trabajador Yerko Encina Catalán, 14.548.754-8, sueldo base del mes de septiembre, año 2020, tiene un valor del sueldo base por 1.500.000 pesos. Y tiene 13 horas extraordinarias con un recargo normal del 50%, por lo tanto, sus valores de hora extraordinaria ascienden a 151.665, gratificación el tope, porque sobrepasa el 25% el tope, y sería un total de remuneración imponible de 1.778.530, ¿ya? Mitzi, ¿arreglaste el problema o no? Escríbeme o habilita tu micrófono para que nos digas. ¿Lo pudiste ver? Te respondí el WhatsApp para que lo veas. Ya, perfecto. Entonces, el total de remuneración imponible asciende a 1.778.530, ¿ya? Entonces, esta es la primera parte de la liquidación. Así se llena, así hay que completarlo. Bueno, en el caso de que si hubiesen comisiones o algún bono ahí, se completa también, ¿ya? Tenemos carga de asignación familiar, ¿ya? Debido a su TRI tan alto, aunque tuviese 10 cargas, es cero igual. Tiene un bono de colación de 30.000 y movilización 38.000 y haciendo un total haber de 1.846.530, que en el fondo se suma a la remuneración imponible, la colación y la movilización. Ahora nos vamos a los descuentos de cargo del trabajador, ¿ya? Tenemos entonces el 10% de la AFP, que no me acuerdo en qué AFP estaba, 11,45 debería ser como provida por ahí, ya por lo tanto el 11,45% del TRI serían 203.642, ¿ya? Y el FONASA, el 7% de cotización obligatoria serían 124.497 y el seguro de cesantía 10.671. Así se anota, ¿ya? Yo recomiendo poner aquí al ladito el total para que lo tengan también, para que después no estén sumando, ¿cierto? Yo sumo ahí lo que es la AFP, la cotización obligatoria y el seguro de cesantía. Aquí le explicaba si en el caso de que el sistema no fuese FONASA, sistema de salud fuese ISAPRE, por ejemplo, y la cotización pactada es mayor que la cotización obligatoria, se pone la cotización pactada, le sumo esa, ¿ya? Y el total, como les decía entonces, AFP, salud y cesantía. Me da un total de 338.810 pesos. Entonces, acá tenemos entonces la remuneración imponible, que son 1.778.000, que lo sacamos de acá arriba, ¿cierto? 1.778.000 de la remuneración imponible, lo sacamos de ahí. Ya tenemos ahí entonces los descuentos previsionales, que es la suma que les dije yo, AFP, cesantía y la ISAPRE, o FONASA, ¿cierto? Remuneración neta, que sería la remuneración menos los descuentos provisionales. Y me da la remuneración que yo lo voy a llevar a la tabla. Y de acuerdo a la tabla estoy en el tramo 2, si no me equivoco. Vamos a retroceder para ver la tabla. Estamos en el tramo 2 de 0,04 con un descuento de 27.200 pesos. ¿Ya? Entonces volvemos a lo que es el cálculo de impuesto a la renta. Ese valor que está ahí, lo voy a tratar de marcar, a ver si me aparece ahí, puntero láser, pluma, ya. Este valor lo voy a multiplicar por 0,04 de acuerdo al factor que me dijo,
¿ya? Y de acuerdo al valor de rebaja sería ese, de acuerdo a la tabla, ¿ya? Voy a ver si puedo, denme un minuto, voy a poner, a ver si les puedo compartir mi calculadora para que lo vean cómo se hace el paso a paso. Bueno, nos queda un poco de tiempo. Ya, entonces les voy a compartir ahí la calculadora que la están viendo en pantalla, que serían, ahí está. Este lo voy a mover para el otro lado para que no se... Y entonces tengo ahí la calculadora, serían 1.439.720 multiplicado por 0,04. Y ahí eso me da un valor de 57.589, que es el valor que tengo acá. ¿Cierto? Es ese valor. Bien, borro esto. Entonces, esos 57.589, de acuerdo a la tabla, yo tengo que descontarle, o sea, restarle 27.174. Y eso me da un resultado de 30.415. ¿Ya? ¿Por qué 0,4? Me dice la Connie. Porque la tabla de impuesto a la renta, en la ley de renta, dice que el 0,4 es el factor, ¿cierto? Que me aparece en la tabla. Yo tengo acá una tabla que tengo que ubicar la renta imponible, por lo tanto tengo una tabla 0,04, 0,08, 0,135, etcétera, hacia abajo. ¿Ya? Y de acuerdo a esa tabla, tengo que multiplicarlo por 0,4 y le tengo que descontar los 27.201, ¿cierto? Entonces vuelvo a la liquidación, ¿cierto? Aquí entonces tengo que descontarle ahí los 27.174 de la tabla y lo resto y me da ese valor. Y ahí le puedo calcular el impuesto a pagar de este trabajador, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que ver primero? El TRI, el imponible, los descuentos previsionales, lo resto y me da la remuneración neta. Y esta remuneración neta la ubico en la tabla que ustedes tienen, ¿ya? Y lo multiplico por el factor de la tabla y me va a dar ese valor, que sería el total de impuesto. Y al total de impuesto yo tengo que hacerle una rebaja de acuerdo a la tabla, ¿ya? A la tabla me lo da ese valor y se lo tengo que descontar. Recuerden que la tabla va cambiando todos los meses, así que, por ejemplo, si yo les pido calcular la remuneración de agosto, por ejemplo, ustedes se tendrían que revisar la tabla. En todo caso, siempre cuando yo les dé un ejercicio, les voy a dar la tabla en pesos para que ustedes se puedan ubicar. ¿Ya? Conclusión entonces al cierre, hay algunas preguntas al cierre, ¿ya? Que no están en el ticket de salida. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al cálculo. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta con respecto al cálculo del impuesto a la renta? Sobre la tabla, sobre la UTM, sobre los rangos, sobre los factores, sobre la rebaja. ¿Queda más o menos claro o no entendieron nada? Ya dice, ¿qué quiere entender sobre la UTM? ¿Qué es la UTM?
cómo se calcula la UTM? No, profe, cuando mostró el video salía como una información de UTM marzo 2020, que era una cifra así, calculada ya, y que eso se multiplicaba por no sé qué cosa, y eso como que no entendí mucho eso. No, porque la UTM varía todos los meses, ¿cierto? Por lo tanto, esa profe o esa señora explicaba que multiplicaba los 13,5 UTM, que en el fondo es el primer sueldo de la tabla, el primer sueldo de la tabla, y para marzo ella da un valor, pero yo lo tengo actualizado a septiembre, entonces sería ese valor, 680.022, que sería la remuneración imponible. ¿Qué tiene que ver la UTM? Que la tabla de impuestos está en UTMs. Esto es UTM, esto es UTM, esto es UTM. Por lo tanto, para poder convertirla a pesos, yo tengo que multiplicar 13,5 por la UTM, 50.322. 30 por 50.322. 50 por 50.322. 70 por 50.322. Y ese ejercicio me va a dar estos valores, que es en pesos. ¿Ya? Eso, o sea, una tabla que la ley lo dice en UTMs, uno tiene que convertirlo en pesos, porque recuerda que el UTM varía todos los meses, por lo tanto, la tabla de septiembre no va a ser la misma tabla de octubre, la tabla de octubre no va a ser la misma de marzo, y así para adelante, porque esto va en aumento, va a variar algunos pesos, ¿ya? Eso principalmente. No sé si, chiquillos, si alguien tiene alguna otra duda, que la diga ahora. Profe, Diga. yo no entendí si varía también donde sale, no ve que en este salía 13,5 UTM, algo así. ¿Ya? ¿Eso? ¿Eso varía también? Eso no varía. No, es siempre, entonces, ¿hasta cuándo va a ser que uno tiene que pagar el impuesto? Si uno gana arriba de 600 y tanto. Claro, aquí hay Eso, arriba de los 680. Eso va a variar pero todos los meses. eso varía todos los meses. Todos los meses, sí. Ah, entonces, por ser si yo un mes gano, en un mes gano eso y después el otro mes gano más, entonces tengo que pagar más, po. Claro, pues, siempre es, como dije, es progresivo. O sea, en la medida que tú ganes más, por ejemplo, si ganas 690, vas a pagar más, pues. Si Ah, ganas ya. 700, vas a pagar más. Si ganas 800, vas a pagar más. ¿Ya? Ah, ya. Y si pasas de este tramo a este otro, y vas a tener que pagar el 0,08, ahí más todavía, pues. Ya, y si yo llegase a ganar menos de 600 y tanto, un Pagas, mes pago y el otro mes no. claro, pues, Ah, exactamente. ya. Sí, pues si tú en un mes, no sé, pues porque por las comisiones te pueden bajar, entonces un mes ganaste 670, no pagas impuestos, pero si el otro mes las comisiones te subieron, por ejemplo, vendiste más, va a ganar 690 y ahí ya va a pagar impuestos. Ya. ¿Ya? Pero esta tabla no varía a no ser que exista una reforma tributaria. ¿Ya? La Cámara de Senadores y Diputados digan, no, ¿sabéis qué? Voy a subir al 14 el mínimo y aquí voy a ponerle 150 UTM y cambian la tabla, pero eso no va a pasar hasta que no exista una reforma tributaria. ¿Ya? Así que, pero sí lo que cambia es la UTM, por lo tanto los valores en pesos van a cambiar todos los meses. ¿Ya? No sé si hay más preguntas, chiquillos. Para ir pasando ya a lo que es el ticket de salida, porque nos quedan 10 minutos, ¿ya? Unas preguntas para el cierre, solo para ir recordando algunas cositas, ¿ya? Que dice, ¿hasta cuánto podemos descontar de la renta imponible cuando el trabajador posee una cotización pactada con el ISAPRE? ¿Ya? La respuesta es solo hasta el 7% correspondiente a la cotización obligatoria, y en el caso de que el trabajador tenga un plan en UF, el tope se calcula multiplicando el 7% por la base del UF del tope imponible,
Y recuerden que el tope imponible es 2.302.770 para septiembre. Ojo, que los topes también varían. Recuerden que la UEF varía diariamente, por lo tanto, también los topes van a variar y hay que estar muy atentos a lo que es el formulario de Previred, ¿ya? Obviamente yo se los voy a entregar cada vez que tengamos alguna actividad, se los descargo, ¿ya? Y se lo entrego en PDF. ¿Cuánto debe descontar el seguro de cesantía de la empresa para un trabajador con contrato indefinido? Ya lo dijimos, solo corresponde descontar hasta el 0,6% de la renta imponible del trabajador hasta un tope legal. El tope del seguro en este caso son 3.456.425 para el mes de septiembre. ¿Ya? Entonces el tope sería, como les dije antes, el tope es los 3 millones y algo y se descuenta el 0,6 para los trabajadores que tienen, ¿cómo se llama? Contrato indefinido. ¿Ya? Eso un poco para que lo vayan recordando. ¿Ya? Y ese link también se los voy a dejar para si alguien quiere ir reforzando más temas. Se los voy a compartir también por el chat, que es un video. Es un video que habla también sobre el tema. Bueno, andan rondando muchos videos con respecto al tema y siempre, si es que van a buscar algo, ojo que si lo buscan, traten de que siempre poner impuesto a la renta o segunda categoría en Chile, porque en todos los países del mundo existe el concepto del IVA y del impuesto a la renta, también existe ese concepto, por lo tanto, no todas las leyes en el mundo son iguales. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿el Power lo va a subir al Classroom o no? El Power, no lo subo al Classroom, pero sí lo mando por correo. Ah, ya. Ya. Eso, chiquillos, con eso terminamos. La Bárbara ahí en el chat del curso, en el WhatsApp, dice que hoy día hay un programa de radio que lo anima la orientadora, que es muy importante para que participen a las 15:30 horas. La orientadora también nos mandó ahí la información para que ustedes pudieran participar. Es para los terceros y cuartos medios, hoy día a las 15:30 horas por la radio, ¿ya? Que tiene que ver con el futuro académico. ¿Ya? Y también para las charlas, los jueves a la 1 parece que mañana tienen una charla, así que la clase de religión, ojo que va a terminar un poquito antes para que se conecten a este Meet, que también se los voy a compartir, para que ustedes, mañana se los comparto para que no se confundan con tanto link, ¿ya? Que es una charla a la 1, después de religión. Ahí la profe también les va a comentar algo, ¿ya? Descartar. Perfecto. Eso, chiquillos. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que es el ticket de salida que se los voy a compartir ahora. ¿Ya? Nos quedan 5 minutos para que lo puedan desarrollar. Son 5 preguntitas fáciles que salieron en la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces me voy al ticket de salida, que aquí lo tengo. Tienen plazo de entrega hoy día, hasta las 2 le puse el cierre. ¿Ya? Para que lo tengan considerado. Ahí se fue, pum. Crear tareas. Se fue el ticket de salida entonces, chiquillos, para que ya puedan entrar. Bien. Así que eso. Ya que tengo ausente a Gonzalo Barra. ¿Estuvo Gonzalo Barra? Ya. Ahí te dejé presente. ¿Quién más? La Constanza, el Yerko. Presente. Ahí está ahí. La presente, la Constanza Villanueva, presente también. ¿Quién más? Tengo 32. Ahí están. Alguien se salió. Hay ticket de salida. Lo acabo de mandar, Tiare. El ticket de salida se fue al Classroom. Así que son 5 preguntitas muy fáciles de la clase del día de hoy. Así que yo me despido, dejo de grabar. Un abrazo grande. Que estén muy bien.